las tentaciones que llegan a la vida nuestra, llegan para hacernos daño, pero Jesús apareció para ayudarnos a soportar las pruebas. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Gloria a Dios. Entonces, dice el versículo anterior, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sea que la tentación es humana. Entonces dice, sino entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oiga, qué tragedia. A veces el pecado concebido, ejecutado, trae como consecuencia la muerte física, porque cuántas veces alguien por una tentación encontró la muerte, perdió la vida, pero espiritualmente el creyente puede perder lo más preciado que tiene, la salvación de su alma. Algo que no queremos, algo que Dios no quiere. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie pierda el galardón que vamos a recibir un día de parte del Señor. Aleluya. Hay un versículo en la Biblia, en Primera de Corintios 10:12, de manera que si alguno piensa estar firme, mire, que no caiga. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, las tentaciones son algo que llegan a la vida del ser humano, especialmente del creyente, del que tiene conocimiento de Dios, y él entiende, porque Dios le da la capacidad al creyente para poder discernir el mal, para poder entender que está siendo amenazada su integridad espiritual, que el diablo está intentando, porque así como intentó con el Señor Jesús, lo intentará con nosotros, contigo, conmigo, porque el diablo no quiere que ganemos la victoria, que ganemos la carrera, pero nosotros nos hemos propuesto llegar hasta el final. Tenemos la firme intención de poder llegar a la presencia de Dios. Estaba mirando en Efesios 4:26, que dice, airados, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. No deis lugar. Y estaba mirando dos versículos, uno en el capítulo 14 del libro de Proverbios y otro en el capítulo 15. Es el que tarda en airarse es grande
de entendimiento. Es una persona inteligente, es una persona sabia, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué peligrosa es la ira en la vida del hombre, porque cuando el hombre se aira pierde el sentido de la razón y entonces puede cometer locuras, cosas que pesarán quizá para toda la vida. Hay daños tan profundos, tan crueles, tan despiadados en la vida del hombre por un momento de ira, por un momento en que perdió la razón, en que el hombre se desubicó. Pero no podemos desubicarnos. Cuando llega la ira, tenemos que serenarnos, tranquilizarnos, pedirle a Jesús. Hay que ubicarse y entonces hacer uso del pararrayos, que puede quitarnos esa descarga, que son descargas momentáneas, pero muy fuertes. Son descargas de alto voltaje a la vida humana. Sorpresivamente el hombre se aira. La ira no anuncia, llega de repente. Entonces, de repente tenemos también que actuar. Tenemos que invocar el nombre de Jesús de Nazaret. Es lo único que nos puede librar. Invocar el nombre de Jesús en ese momento, cuando por algo o por alguien, sí, porque alguien puede provocarnos a ira, o nosotros podemos provocar a ira a alguien, porque eso es de lado y lado, de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, hermanos, la ira es muy peligrosa. Dice la Biblia, la respuesta suave aplaca la ira. Si alguien está airado contra usted y está levantado en contra suya, pero si usted le da una respuesta áspera, hace que esa persona suba, ¿cierto?, en la ira. Pero si su palabra es suave, porque usted es grande en entendimiento, es una persona inteligente, es una persona sabia, que no se deja llevar por la ira, que no se deja dar cuerda, en otras palabras, sino que es prudente. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Así que, hermanos, cuando llegue el momento de la tentación, porque la ira es una tentación, es un peligro eminente, que Dios tenga de nosotros misericordia para esos momentos inesperados. Nadie los espera. ¿Cuántas cosas, cuántas personas están en la cárcel por un momento de ira solamente? Mataron, cometieron una locura. ¿Cuántos por un momento de ira, enceguecidos, salen corriendo, los atropella un carro, quedan lisiados para siempre? Que Dios nos ayude, que Dios tenga compasión de nosotros, para que en esos momentos de ira, que parece que no podemos controlarnos, el Espíritu Santo de Dios, aleluya, me llama la atención que el escritor sagrado, hablando de Jesucristo, que
estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, podemos con mayor facilidad contrarrestar estas circunstancias, estas situaciones, estas cosas que sobrevienen a nuestra vida con el propósito de hacernos daño. Aleluya. Aleluya. El creyente debe tomar precauciones para poder librarse de las tentaciones. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo que es la carne, está en nosotros. Aleluya. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, dándonos recomendación de algunas cosas que pueden causarnos tentación. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Nosotros hemos bebido y hemos comido de esa misma roca espiritual, Cristo el Señor. Aleluya, bendito el Señor. Pero dice: pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Para que no codiciemos cosas malas, ni seáis idólatras. Codiciar, desear, mirar, querer tener para sí. Entonces, hermanos, ni podemos ser idólatras, no solo en el sentido de las imágenes, sino que la idolatría se extiende a muchas cosas. ¿Cuántas veces se idolatra al esposo, a la esposa, al hijo, al hermano, al amigo, al pariente, al carro, bueno, a cualquier cosa, al estudio? Pero recordemos que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Y sabrás también que el Señor uno es, y que hay que amarlo a Él por encima de todas las cosas. No podemos volvernos idólatras. Aleluya. Porque por la idolatría, ¿cuántas veces los hombres se pierden? Cuando viene alguien que se levanta contra las autoridades en la iglesia, porque los hay, los ha habido y los hay y los habrá, que se levantarán
contra la autoridad del pastor, y habrá quienes, porque idolatran a esa persona, se van con ella, con él, causándose daño a sí mismo, porque todo el que sigue a un hombre, la Biblia dice que es maldito. Maldito es el varón que confía en el brazo, en el hombre, pero bendito es el varón que confía en Jehová, el Señor, desde ahora y para siempre y por toda la eternidad. Es que lo aprecio mucho. Una de las cosas que yo he luchado siempre como pastor en la congregación donde he estado es pedirle a los hermanos muy respetuosamente que se encariñen, pero hasta cierta medida, porque es que a veces se apegan tanto al pastor que si el pastor comete cualquier situación se ven obligados a hacerlo. Yo le decía a un ministro hace muchos años, porque veía que había peligro con la congregación que yo administraba. Él los había bautizado al 90% y lo querían demasiado, pero yo veía que él se iba a dividir. Era inminente la división, y entonces yo empecé a preparar la iglesia. Dije, como yo soy prevenido y hombre prevenido vale por dos, ve el peligro y entonces se prepara. Y entonces empecé a predicar sobre la necesidad de mirar solo a Jesucristo el Señor. Y bueno, varios domingos predicándoles ese tema, y llegó a oídos de esta persona y se sintió aludido. Y entonces en una llamada que me hizo, me dijo: oiga, hermano Ramiro, la cuña del mismo palo es la que más aprieta, ¿no? Entonces yo entendí el mensaje. Yo le dije: hermano, por favor, le ruego, si usted me puede recibir esta semana para explicarle qué es lo que está pasando. Dijo: sí, venga el día miércoles, perdón. Y yo fui a visitarlo. Y le dije: he venido por las palabras que usted utilizó al finalizar la llamada telefónica, y que usted entiende y sabe de qué se trata. Además de lamentar la situación que usted está viviendo, que me ha costado lágrimas, tengo que hacerle una pregunta. Dígame usted, hermano, si alguna vez usted le ha dicho a estos creyentes que no lo miren a usted, que no lo sigan a usted, que sigan a Jesús, que miren a Jesús. ¿Le ha dicho alguna vez? Varias veces les he enseñado. Es que yo viendo el peligro. ¿Y usted cómo sabe que yo me voy a dividir? Y entonces yo le digo: ¿y usted por qué me dijo a mí que la cuña del mismo palo es la que aprieta? Hay que atar cabos. Y en efecto yo no estaba equivocado. Él se dividió. Se llevó un buen grupo de creyentes de la congregación que administraba. Pero permítame decirles, para la gloria de Dios, y que Dios sea honrado y glorificado.
No se llevó ni uno solo de la congregación que el Señor me había puesto a administrar. Porque el pastor está para eso, para cuidar el rebaño, para cuidar las ovejas, para evitar que ellas sean desparramadas, que ellas se vayan por el lugar por el cual no deben ir, porque hay un camino trazado para las ovejas, es el camino hacia la vida eterna, y el que anduviere en este camino de la vida eterna, por torpe que sea, no se extraviará, no se irá ni a la derecha ni a la izquierda, porque sabe hacia dónde va, porque está seguro de lo que está haciendo. Entonces, hermanos, una tentación puede ser amar demasiado al pastor. Qué peligroso es eso. Y yo lo digo con mucho respeto porque algunos pastores pues no lo ven muy bien, pero yo he sido amigo, yo hablo por mí, Ramiro Herrera, porque cada quien responde por sí mismo. Yo siempre le he dicho a los hermanos, yo me voy, pero aquí queda con ustedes el que siempre ha estado, el que nunca se va. Así que yo le ruego muy respetuosamente que no se vayan a trasladar donde yo voy a ir, porque yo no me estoy predicando a mí mismo, estoy predicando al Señor Jesucristo. Yo respeto, digo con todo respeto, pero cada quien mira las cosas desde su propio ángulo. De pronto pensarán que soy muy cortante, pero así es mi carácter, mi forma de ser. Y yo, porque he visto casos donde hermanos que han tomado esa decisión se han desubicado de su trabajo y bueno, tienen dificultades, otros no las tendrán. Pero, hermanos, no podemos, así amemos o apreciemos demasiado a una persona, no podemos tomarla como un ídolo. Vea, yo les voy a contar a ustedes. Yo tengo una hermana, hoy están en la obra, Dios los guarde a que enseñen, y yo le dije a ella, porque amaba tanto a un pastor, que para donde lo trasladaban, para allá se iban. Yo le dije, ¿por qué haces así? ¿Por qué desubicas la familia? Desubicas a tu esposo. Quédate donde estás. Él se fue, el Señor no se ha ido. Síguelo amando, síguelo queriendo, sigue orando por él. Pero eso es todo traslado ahí mismo, a vender las cosas. No, hermanos, eso es una tentación, eso es una idolatría. Y eso no le agrada a Dios. Aleluya, aleluya. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Oiga, el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Sabe liberar. Dios está pendiente. La Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida y sabe liberarnos en el momento difícil de la prueba. Yo tuve una tentación muy fuerte y no pude resistirla porque me dejé llevar por la ira. Pero me costó
una noche de oración y lágrimas y lloro y ruego pidiendo misericordia porque había estropeado lo más amado de Dios, la niña de sus ojos, con mis palabras, por no medir las consecuencias y por no tranquilizarme. Tuve una experiencia que nunca me volverá a pasar y que cada que el diablo me la sirve, yo le digo: te reprendo, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Resulta que yo estaba cometiendo un error, no sé si voluntario o involuntario, pero como vivía cerca a la ciudad donde era pastor y había otra ciudad más grande, me gustaba estar en la más grande y entonces llegaba tarde a los cultos. Me volví irresponsable, no cumplía con mi deber y cuando llegaba ya habían empezado el culto y entonces sucedió varias veces. Y un día yo llegué al culto tarde y entonces siguieron el culto. Había llegado un predicador invitado, lo pasaron a predicar y entonces yo me fui llenando de ira porque ese ego, esa soberbia del hombre, me han despreciado. Mire cómo me han dejado, me han ignorado, no me tuvieron en cuenta. Esa noche me quitó el Señor tantas cosas. Siquiera que me pasó esa experiencia tan desagradable para mí, pero el Señor me quitó la soberbia, la altivez, la petulancia, el orgullo, porque yo me llené de ira y entonces antes que termine el culto le digo al hermano: permítame decir unas palabras, y las palabras estaban fuera de tono y respeté la iglesia de Dios. Le dije: el que mando aquí soy yo, cosa que nunca debí decir, ni nunca deberé decir, ni nadie deberá decir. Pero bueno, fui tentado y no pude soportar la prueba. Y hermano, y casi que no encuentro el perdón de algunos hermanos. Yo toda la noche lloré, toda la noche, de rodillas llorando, pidiéndole al Señor que tuviera compasión de mí, que me perdonara, que había ofendido de manera grave a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus santos, que me perdonara, por favor, y después enfrentarme a la congregación. Los reuní a ellos, les dije: hermanos, estoy tan avergonzado, tan arrepentido, me duele en el alma haberlos ofendido y haber ofendido a mi Dios, siendo yo culpable y responsable de lo que estaba pasando, porque por no cumplir con mi obligación, con mi deber, me pasó lo que me pasó. Hermanos, por favor, yo les suplico en el nombre de Jesús que me perdonen. Y algunos dijeron sí, otros dijeron: ¿y por qué no piensa para hablar? Yo le dije: ustedes tienen razón, yo no pensé, solo actué, me llené de ira, pero gracias a Dios que logré convencerlos a todos y todos me perdonaron. Pero hermano, qué triste es, ¿verdad? ¿Cierto? Dejarse tentar y no poder tener la fuerza. Desde entonces yo vivo muy pendiente. Cuando me va a dar ira, me acuerdo de ese incidente, me acuerdo de la bandeja que me la sirvieron y que estaba bien adornada y que yo la acepté voluntariamente, hermano, porque ofender a este pueblo
es muy grave. Este pueblo que fue comprado a precio de sangre preciosa por el Cordero de Dios allá en la cruz del Calvario. Aleluya. Que son merecedores de toda consideración. Pero saben que a partir de ese momento el hermano Ramiro dejó de idolatrar, porque tenía idolatría allá en la ciudad grande. Estaba como la mujer de Lot, ¿cierto? Que miró hacia Sodoma, porque la idolatría que tenía, las riquezas que quedaban allá, la llevó a volverse en una estatua de sal. Bueno, yo alcancé misericordia, por eso estoy aquí. Gloria a Dios. Volvamos a 1 Corintios 10. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. O sea que la prueba llega, la tentación llega, pero Dios nos da la salida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Gloria a Dios, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Esa es la razón por la cual soportamos las tentaciones, porque somos santos, porque Cristo es santo, porque Él es puro y nosotros tenemos que ser santos. Aleluya. Dice el capítulo 2, versículo 11: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Fíjese que al principio dijimos que se podía perder el alma, y los deseos de la carne batallan contra el alma. Así que, hermano, cuando seas tentado, acuérdate que está en peligro
tu alma, tu salvación, y que tú no quieres perder el alma. Nadie quiere perder el alma. Jesús dijo: ¿qué ganará el hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? No hay ninguna recompensa. Hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga. Y creo que he sido claro. Dios ha sido claro. Que Dios nos ayude y nos guarde, nos proteja y que nos dé lo que todos deseamos, la vida eterna. Oremos al Señor, puestos de pies. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la palabra